Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, que tengas un feliz día y quería recordarte sobre el entrenamiento deportivo, cuáles son los principios, ¿te acordás? Los principios del entrenamiento deportivo, seguramente cuando estudiaste entrenamiento, estos principios, bueno, eran un poco los fundamentos, las bases de esa pirámide que luego es el entrenamiento específico, el entrenamiento deportivo, ¿no? Entonces, acá todo el mundo sabe más o menos que para entrenar hay que seguir unas pautas, ¿no? Unas pautas básicas, que son estos principios del entrenamiento deportivo. Y ¿cuáles son esos principios? Bueno, el primero es el principio de progresión de la carga, así que toda carga es progresiva, se planifica también esa progresión que puede ir en volumen, en peso, en intensidad, etc. Luego tenemos el principio de la intensidad del esfuerzo. Quiere decir que para que el organismo mejore, se debe aplicar una carga de entrenamiento que cree un desequilibrio de nuestro organismo. Entonces, si nosotros no hacemos este estímulo, el entrenamiento no recibirá esos beneficios y esta sesión, tendrá un objetivo más bien regenerativo. Entonces, para poder planificar los entrenamientos debemos conocer nuestra frecuencia cardíaca, por ejemplo, y entrenar a partir, si tomamos eso como referencia, del 60, 65%, 70%. Es decir, tiene que haber un principio de intensidad de esfuerzo como estímulo para mejorar. Después está el principio de la sobrecarga. También, entonces, para que una sesión de entrenamiento deportivo tenga repercusión, en este caso, y el deportista lo note, debe producir una cierta fatiga. Entonces, ese estrés, nosotros lo vamos a ver como un beneficio que va a recibir el deportista. Hay otro principio que es muy importante, que es el de la variabilidad también. Entonces, sabemos que cuando ponemos variantes que podemos planificar, de distinto volumen, distinta intensidad, entonces nosotros vamos a tener también más beneficios del jugador y se va a sentir más motivado también en los ejercicios que realiza. Después también está el principio de la individualización, es decir, que no todos los jugadores son iguales, no todos los deportistas son iguales. Entonces es muy importante saber con qué recursos vamos a contar para estimular a ese deportista o ese jugador, o si son grupos, por ejemplo, por posición de puesto en la cancha, o si es por cuestiones de lesiones, o si es por rehabilitación o prevención de lesiones. Es decir, hay una individualización. De lo contrario, si generalizamos mucho, vamos a perder un poquito el control ahí de lo que estamos estimulando, ¿no? Entonces, otro de los principios es el principio de carga y recuperación. Y esto también lo llamamos el principio de la supercompensación. A toda carga, ese estímulo genera una fatiga que tiene que descansar el jugador. En ese periodo de descanso o de baja de la carga, hay una supercompensación. Entonces el cuerpo lo toma como una adaptación para luego recibir otra carga mayor y ya estar adaptado. Este es el principio que llamamos tal vez uno de los más importantes del entrenamiento deportivo, pero no hay que pasarse porque si no podríamos entrar en lo que llamamos el sobreentrenamiento, que es cuando ya lo pasamos para el otro lado del jugador, lo pasamos en entrenamiento, estamos cargándolo demasiado. El otro que podemos hablar es el principio de especificidad. Lo que planifiques debe ser específico para el deporte el cual estás entrenando, ¿sí? No podemos entrenar como entrena un maratonista a un jugador de fútbol, porque no es lo mismo, ¿sí? No podemos entrenar a un jugador de fútbol con una bicicleta. Podemos hacer algún trabajo que tenga que ver con un regenerativo, a lo mejor en bicicleta, pero evidentemente que esa no va a ser la fase central de todos los entrenamientos, ¿verdad? Esa herramienta. Entonces, el 8, otro más, principio de periodización. También podemos periodizar el entrenamiento, es decir, cómo vamos a organizar las cargas, los volúmenes, las intensidades de acuerdo a los objetivos de competencia. En el fútbol está bastante marcado por el microciclo, ¿sí? Entonces más o menos lo tenemos bastante organizado, pero también puede haber variantes de periodización, digamos.
Entonces, estos son 8 principios, otros autores hablan de 10, otros autores hablan de 5. A mí me gustó compartirte estos 8 principios del entrenamiento, que lo tengas en cuenta. Hay muchos profes que están de pretemporada ahora. Y bueno, ten en cuenta todo esto, porque siempre volver a la base, volver a lo que hemos aprendido a veces nos hace bien, para poner el sentido común sobre todo a todo lo que estamos llevando adelante, el entrenamiento y todo el desarrollo de volúmenes, intensidades y objetivos dentro de las sesiones y en el macrociclo también, no solo la sesión, el microciclo, sino también mirando el macrociclo. Bueno, te mando un fuerte abrazo, espero que estés muy bien y te saluda el profesor Cristian Solari.